Hermanos, sin duda estamos viviendo los últimos tiempos, estamos viviendo las profecías de la palabra de Dios, las estamos viendo cumplirse una tras otra al pie de la letra. Hoy en día, hermanos, el mundo enfrenta una situación de odio, una situación de desamor, una situación de enfrentamiento los unos con los otros. Algo que fue dicho por el Señor hace más de 2000 años, cuando estaba en el Monte de los Olivos con sus discípulos, mirando hacia Jerusalén. Sus discípulos le preguntaban al Maestro, ¿cuándo será el fin de todas estas cosas? Y Jesús les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos, ni las sazones del Padre, que tiene en su sola potestad. Pero yo les digo que cuando se hablen de guerras, de rumores de guerras, de hambres, de pestes, cuando se hable de terremotos en diferentes lugares, cuando veamos todas estas cosas que acontecen, no se alarmen ni se espanten, porque sería el principio de dolores. Y el Señor sigue hablando a sus discípulos ahí en el libro de Mateo 24, versículo 10. Dice la palabra de Dios así: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. El Señor está hablando que en el último tiempo habrá un gran aborrecimiento, un gran odio, unos por otros. Cuando nosotros buscamos la palabra aborrecer, podemos encontrar que significa un rechazo, un repudio hacia Dios o hacia su prójimo. Es el significado de tener muy poco amor hacia el ser humano. Hoy en día estamos viendo a través de las noticias situaciones en Estados Unidos de esas masacres que se han intensificado cada vez más, esas situaciones de odio, esas situaciones que están llevando a acabar con el ser humano. Cómo el ser humano no puede sentir compasión por niños, no sentir compasión por ancianos, no sentir compasión los unos por los otros. Hoy estamos viendo un ambiente de odio, un ambiente de división, de contienda, de enemistad, de odio de unos por otros. Hoy la gente está al borde de una intranquilidad, de una desesperación. Está tan cansado de tener paciencia y de tener amor por los demás, que hoy la gente con un testerear, con una mirada, con una mala acción, la gente voltea en un enojo y la gente se está destruyendo una a la otra. Estamos viendo hoy en las noticias de alguien que lo quemaron, ¿verdad? De linchamientos en diferentes lugares, de gente que está disparando, arremetiendo y quitando las vidas contra seres inocentes como estos pequeñitos en Estados Unidos que fueron asesinados por un joven de 18 años y que se han incrementado las matanzas en Estados Unidos y no solamente ahí, en México, una de las ciudades más violentas también, ciudades donde impera el odio hacia las mujeres, donde aborrecen a las mujeres, donde hay hogares desintegrados, donde se golpea a la mujer, donde hay mujeres que odian a los varones al grado de aventarles ácido en la cara y destruirlos. Estamos viviendo uno de los peores tiempos en violencia y desamor. Una de las señales claras que nos dice que el amor de muchos se enfriará. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y no solamente en la gente que no tiene a Cristo, sino aún dentro de la iglesia de Cristo, dentro de los que se proclama el amor de Cristo.
Se están aborreciendo unos a otros. Se han olvidado del mandato de Dios donde dice, amados los unos a los otros. Hay un gran odio entre iglesias, un gran odio entre predicadores, se destruyen en las redes sociales, que yo tengo la razón, que no, que yo tengo la razón, que tú lo que dices está mal, en vez de ser una unidad, un cuerpo en Cristo que proclame el amor y la verdad y la santidad. Somos la sal de la tierra. Estamos viendo matrimonios divididos, matrimonios que dijéramos no conocen a Cristo, pero estamos viendo matrimonios dentro de la iglesia que están divididos, que están peleándose unos a los otros. Pero este desamor es en general en el ser humano. Entre familias se están destruyendo unos a otros. Qué triste es ver levantarse hermanos contra hermanos, familias contra familias, porque el amor se ha terminado. El amor se está terminando. Pero ¿qué nos hace ver el Señor? Que nosotros tenemos que entender que estamos viviendo las señales de los últimos tiempos y que el Señor nos está diciendo, iglesia, despierta, fortalécete en mí, despierta, porque vengo pronto. Y que si esto es el principio de dolores, imagínese usted lo que será en el tiempo de la tribulación, donde la sal de la tierra, que es la iglesia, donde la luz del mundo, que es la iglesia, sea quitada y empiecen a imperar el reino de las tinieblas, donde el anticristo estará en la tierra, donde los demonios vendrán a la tierra, donde dice la palabra de Dios, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con furor hacia los seres humanos. Si hoy en día se está levantando odio y contienda, en aquel tiempo donde impere la maldad, donde impere el odio, el egoísmo, se consumirán unos a otros. Dice el Señor, ojalá y no se consuman unos a otros. Esta es una de las señales más claras que estamos viendo. Hoy el hombre no tiene temor de Dios, aborrece a Dios, ha dejado de amar a Dios. Hoy el ser humano ha dejado de amar a su prójimo. Esta es la ley y los profetas, decía el Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedir a Dios que cada día inunde nuestras vidas de amor. Pedir a Dios que nos ayude a amar a los que nos aborrecen. Que nos ayude a orar por aquellos que os ultrajan. Pedir a Dios ese amor para ser fortalecidos en Él. Porque el amor todo lo puede, todo lo espera, todo lo soporta. Si nosotros no tenemos amor, dice la palabra de Dios que seremos como un címbalo que retiñe, que hace ruido y nada más. Solamente decir que somos, pero no somos. El Señor nos está diciendo que estas señales se están cumpliendo, pero sobre todo decirnos a cada uno de nosotros, iglesia, prepárate, porque yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras, dice el Señor. Iglesia, despierta. Iglesia, fortalécete en Dios. Busca a Dios mientras puedes ser hallado. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viviendo una de las señales de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Usted vea si es verdad o no, pero a nuestro alrededor cada vez más se respira odio, cada vez más se respira crueldad. Cada día los seres humanos están siendo sin afecto natural, implacables, desobedientes, desleales, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. A lo bueno llamarían malo y a lo malo bueno.
Hay gente que está buscando, veía a un jovencito, el otro día escuchaba a un jovencito que un animalito, un perrito se encontraba como a unas 5 casas de donde él estaba. Y cuando vio a ese animalito, dijo, ese perro lo odio tanto que quisiera matarlo. Y yo dije, Señor, es un niño el que está teniendo esos sentimientos de odio. Dije, si eso siente por un animal, ¿qué sentirá por un ser humano? Hoy en día los niños están creciendo bajo violencia, bajo maltratos, bajo desamor. Hoy se está viviendo una crueldad en el mundo y Dios no pasará por alto esto. Se están matando unos a otros, se están odiando unos a otros. Se ha levantado guerra en diferentes partes del mundo. Ahorita vemos la guerra de Ucrania. Estamos viendo esa guerra que está destruyendo inocentes por el poder solamente. Quizá usted me pueda decir, la maldad siempre ha existido, el desamor, las guerras. Pero hoy ya no es ese mismo amor y ese mismo respeto que había por las personas. Antes por una persona mayor se sentía un respeto. Se respetaban a los padres, se respetaban a los hijos, se respetaban unos a otros, un saludo. Hoy lo único que hay es odio, desde el más grande hasta el más pequeño. El Señor nos dice que Él viene pronto. Y el Señor nos está diciendo, ve mis señales, ve lo que está aconteciendo alrededor. Levántate, predica la palabra, háblale a la gente que Cristo viene. Hablemos a la gente en tiempo y fuera de tiempo que Cristo los ama, que Cristo viene, hermanos, porque lo que se espera al mundo entero será terrible. Gracias a Dios por esta palabra y permítame darle gracias a Dios junto con ustedes por esta palabra. Padre, yo te doy gracias por esta palabra, que pueda llegar a lo profundo del corazón humano. Aquellos que no te han conocido, te pido por favor que a través de este mensaje ellos puedan comprender que tú eres el único Dios de amor, que puede llenar los corazones de amor. Ayúdanos, por favor, Señor, en medio de esta generación perversa y maligna. Ayúdanos, por favor, te lo suplico, y toma el control de nuestras vidas y de tu iglesia, Señor. Que podamos ver con claridad las señales de las cuales tú nos has hablado en tu palabra. Gracias te doy en el nombre de Jesús, quien merece toda gloria y honra por siempre y para siempre. Amén. Dios le bendiga, hermano. El Señor lo ama.